Bien, buenos días familia. Buenos días. Espero que estén bien esta mañana de domingo, 30 de noviembre del 2025, que estén en familia. Eh, Vamos a tener esta conversación y quiero advertirles que va a estar buena. Es una conversación que como decía en la invitación, trata los temas o la estructura familiar, ¿no? Le va a hablar a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las jóvenes, a los líderes y, por supuesto, a los trabajadores también, a todo lo que sería la sociedad. Eh, es un versículo, es un capítulo, unos versículos del capítulo 2 del libro de Tito, muy interesantes. Eh, Saben, quiero serles honesto, quiero ser muy franco y espero que todos estén ya con su Biblia a la mano, con su cuaderno, sentaditos, tranquilos, para poder escuchar la palabra. Deja lo que estés haciendo para que puedas escuchar por los siguientes minutos lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Aunque algunas de las personas, algunos hermanos, yo he visto en las iglesias, algunos hermanos sirven y tienen ese don de servicio y entonces sirviendo escuchan. Espero si ese es tu don, bueno, pues continúa con lo que estás haciendo, pero si de pronto te distraes rápido, yo te recomendaría mucho, tómate con calma, siéntate, toma tu Biblia, pon tu cuaderno a un lado y prepara tu corazón. Sobre todo, prepara tu corazón para que puedas escuchar lo que Dios quiere decirte a ti y a mí y a todos nosotros. Así es que déjeme orar para que el Espíritu Santo tome control de todo el ambiente en tu casa, aquí, donde hay un buen número de familias reunidos. Gracias por estar aquí. Vamos a orar y hacemos inicio a esta conversación. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por tu amor, te doy gracias por tu compasión, por tu cuidado, por tu misericordia, eh, por tu restauración, Señor. Te doy gracias porque siempre has estado ahí, Señor. Siempre estarás ahí y siempre estás con nosotros. Esa es la maravilla más interesante, más entre todas, Señor, pero una de las que me llama la atención, eh, que tú estás en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, que has estado y que estarás en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele tu verdad, el que abra nuestro entendimiento, llegue a nuestro corazón y produzca, Señor, transformación en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en todo lo que nos rodea. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Una vida que adorna la doctrina de Cristo. Es el título que ya sabes, cuando te inspiras, te pones el poético y entonces algo que me llegó después de leer y de estudiar el capítulo, no encontré otra cosa que este título. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida que le agrade al Señor? Una vida de la que nos manda a Dios a vivir en el sentido de que es por nuestro bien, dice, es por tu bien. Bueno, pues el resultado es que una vida que se vive de acuerdo a la palabra de Dios adorna la enseñanza, adorna la doctrina de Jesucristo, le da vida práctica delante de los hombres y de las mujeres y de la sociedad de lo que es ser cristiano, vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, hacen que las personas que no conocen vean de manera práctica el efecto que produce en el corazón y en la mente el considera a Jesucristo como Hijo de Dios, a Dios Padre como Dios total y absoluto, completo, santo, justo, y que también da como ánimo saber que no depende de nuestras fuerzas, que una vez que reconocemos a Jesucristo, viene el Espíritu Santo y entonces Él es el que nos lleva a toda verdad, nos motiva a toda verdad y nos da fuerza para vivir en toda verdad. Así es que eh, escuchar escuchar, oír, leer la palabra de Dios va a producir en ti cuando la lees.
pidiéndole a Dios que te la revele, cuando la lees de una manera sana, cuando la lees buscando a Dios, lo que va a producir es que tu vida adorne, adorne lo que el Señor Jesucristo enseñó. Así es que, pues vamos por ahí. Quería decirte y hacerme franco contigo desde un principio. Al leer el capítulo de Tito o libro de Tito, me estaba turbando mucho. De hecho, estaba casi dado a no predicarlo. Porque, bueno, normalmente bueno, no sé si no, eh, a mí, en lo personal, cuando escuchaba una prédica, en las primeras veces, yo las veía como pedradas, ¿no? Eh, y todo el tiempo era así como que, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? De hecho, una vez le dije a mi esposa, ¿por qué le tienes que contar al pastor nuestros problemas y nuestra vida? Porque todo lo que dice es como si me lo estuviera diciendo a mí. Y dice, no, no le he contado nada. O sea, yo me balconeé solito, ¿verdad? Y lo que pasa es que la palabra de Dios, pues, es viva y es eficaz, pero cuando la leemos, la escuchamos por primeras veces, la tomamos así, como pedradas, como agresiones, como, no hiciste esto y deberías haber hecho esto, no hiciste así y deberías ser de esta forma, no hablas así y deberías hablar así. Y entonces, pues cuando leo este libro de Tito, que empiezo a hablarle a los pastores, y yo en una posición de pastor dije, "Bien, se me hace que no lo puedo dar porque muchas de estas cosas pues no las he cumplido. Estoy trabajando, estoy esforzándome, estoy caminando hacia eso, pero hombre, si califican mi pasado, me descalifican inmediatamente. Y ese es el punto. Ese es lo que te quiero dar, lo que te quiero decir. No escuches esta predica desde el punto de vista, y no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. No. Mira, el pasado no se puede cambiar, el pasado no lo puedes transformar, ya, no se puede deshacer. Pero el futuro sí lo podemos construir. A partir de hoy podemos empezar a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. A partir de hoy puedo decirle, Señor, quiero amarte, respetarte, quiero obedecerte, no quiero fallarte, Señor, y seguir en esa línea de pensamiento. Así que la palabra de Dios sí nos recuerda a veces la forma en la que hemos vivido, pero nos la recuerda para que podamos ser conscientes de lo que nos espera cuando vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que prepara tu corazón, no desde el punto de vista, a ver qué me van a decir, en qué he fallado, dicen en México, en qué la he regado, porque desde ese punto de vista, pues todos estaríamos descalificados, yo primeramente. Hoy vamos a hablar de cómo debería ser eh, la vida ejemplificada en la familia. Entonces vamos a, brevemente, vamos a hablar de lo que le dice la palabra a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las jovencitas e incluso a los líderes y a los trabajadores. Y está en ese orden, ¿eh? Está dirigida primero a los ancianos, que serían los hombres de casa, a las madres de familia, a las ancianas, a las jóvenes, a los jóvenes, después a los líderes. Y este me llama la atención que no empezó a hablar en este sentido a los líderes primero, sino que los líderes los pone al final, vamos a ver por qué, y después al último a los trabajadores, a los obreros. Am, Así es que, dicho esto, vamos a leer la palabra y te digo, desde el punto de vista de, no de, ya fallé en esto, ya fallé en aquello, sino desde el punto de la perspectiva de, ok, ya tengo dirección, ya tengo luz de a dónde voy y ya tengo luz de qué tengo que hacer. Ya el pasado, como dice el profeta José José, ya lo pasado, pasado, ya, ok. No es que es borrón y cuenta nueva, no es que es un lavado de cerebro, eh, pero es una esperanza de que puedes transformar tu corazón. Y esa es la esperanza de la palabra de Dios. Que lo que yo no he podido hacer, lo que yo no podría hacer, lo que no he cambiado, lo que no podría cambiar en mis fuerzas, pueden ser transformadas milagrosamente en ocasiones por el poder del Espíritu Santo. Una actividad, una actitud, un carácter puede ser transformado por el poder de la palabra, ¿no?
Lo que yo no puedo hacer, lo que tú no has podido hacer, lo que yo no puedo dejar, lo que yo no podía dejar, lo que tú no has podido dejar, no podías dejar, lo puedes soltar cuando tienes las fuerzas que vienen del Espíritu Santo y que te confirman que hay una vida nueva. Y esa es la base de nuestra predicación, la fe y la esperanza en una vida nueva, en una vida en Cristo. Así es que, dicho lo cual, acompáñenme a Tito, capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Una vida que adorna la doctrina de Cristo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Ah, y esta parte, el versículo 10 es lo que nos dice que todo lo que acaba de explicar es para que haciendo esto adornemos, le pongamos sabor, le pongamos atractivo, le pongamos brillo, le pongamos olor, le pongamos vida a la vida cristiana. De tal manera que el mundo quiera conocer a ese Cristo que ha transformado tu vida. Porque alguien que no conoce a Cristo, el mundo que no conoce a Cristo, las personas que no leen la Biblia, que no van a la iglesia, que no conocen, la primera impresión, lo primero que los va a atraer es tu manera de vivir. Primeramente, más fuertemente, cómo está tu familia, cómo vive tu familia. Y entonces, ahora sí, van a preguntar, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en tu vida? Eh, ¿Qué hay en tu familia que viven así? Y entonces la puerta se abre y empiezas a hablar no de lo que tú haces, sino de lo que Cristo ha hecho en ti y en tu familia. Esa es la clave. Así es que por eso necesitamos vivir una vida que adorne esa enseñanza de Cristo, nuestro Señor. Am, el propósito es adornar esta vida. Así es que vamos vamos a estudiar este capítulo. El versículo 1 dice, doctrina sana, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Primero quiero ver si puedes subrayar en tu Biblia la palabra pero. Un pero siempre hay un pero, ¿no? Bueno, el pero es eso, el pero es un contraste, el pero es un cambio de dirección, el cambio es, el pero siempre en la palabra de Dios es un cambio de, de camino, ¿no? Nuestro Señor Jesús dijo, la palabra, la ley dice, no matarás, pero yo te digo que si has visto a tu enemigo y lo has visto con odio, ya lo mataste en tu corazón. El pero siempre es un cambio de acción, un contraste a lo que se está diciendo. Y aquí el versículo 2 empieza con un pero, ¿no? Y dicen, ya empezamos con peros. Pues sí, porque el versículo 16 del capítulo 1, un versículo anterior, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te acuerdas que el capítulo 1 nos está hablando de cómo vivían los cretenses, cómo era su forma de vivir? Y después, en ese mismo sentido de cómo eran medio, dice el versículo 12,
Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es lo que dice el versículo 12, haciendo referencia a un cretense hablando de sus mismos cretenses. O sea, no es que alguien les dijo así. Eh, Uno mismo de sus personajes de la vida diaria, eh, un profeta dice, sí, uno de ellos, su propio profeta dijo. O sea, no es que Tito o que Pablo vino y les dijo, esos cretenses son, ¿no? Es como, no dices, esos que viven ahí en la colonia de, no quiero decir colonias, pero ya es como decir, ay, que los de la colonia, que los de Tepito, que los de Aragón. No los del Aragón. No, el Aragón es otro punto. Bueno, en fin, luego discutimos ese punto de vista, pero sí, ¿no? Entonces, no es que alguien vino y dijo, sino que un profeta de ellos mismos dijo, esos cretenses son glotones, son ociosos, son malas bestias, ¿verdad? Este, entonces, este mismo profeta está reconociendo lo que eran. Y en medio de esa sociedad surge unos maestros que para acabarla de acabar, dicen, empiezan a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque empiezan a darle lo que el pueblo quiere, ¿no? Empiezan a hablarle lo que el pueblo quiere oír y normalmente hacen esto usando verdades como para construir, para darle más de lo que el pueblo pide. Y se convierten en algo así como políticos evangélicos, ¿no? Empiezan a hablar lo que a la gente le gusta, tratan de no hablar los temas con los que podrían perder público, porque no le llamo yo en ese sentido eh, 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 fieles o cristianos, yo creo que de pronto se convierten solo en público, porque solo van a escuchar lo que quieren escuchar y estos falsos maestros les dan solo lo que quieren ellos escuchar. Y entonces ese era el ambiente que estaba sucediendo en esta isla de Creta. Por eso Pablo deja a Tito y con fuerza le dice, mira, establece las reglas y establece esto porque lo que están viviendo, lo que están enseñando, lo que están practicando, no concuerda con lo que la palabra de Dios. Por eso el pero con el que empieza el versículo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces habría que explicar un poco qué es la sana doctrina. Primero la palabra doctrina. Cuando yo leía esto, esta primera vez, la primera vez que leía la palabra doctrina, me venía a la mente esto de lo que a veces en las noticias ha salido, ¿no? El adoctrinamiento. Y le llaman adoctrinamiento como si fuera un lavado de cerebro, ¿no? Hablan de las personas que fueron adoctrinadas en esta actividad, hicieron estas cosas, y siempre como que la palabra doctrina o adoctrinar está relacionada con algo malo, ¿no? Ya sea una secta, ya sea un pensamiento político, dicen, Hitler adoctrinó a su ejército, ¿no? Y dices, bueno, doctrina entonces es algo malo, entonces pues tenemos que ir al origen de las palabras. Y lo que pasa es que cuando alguien utiliza una palabra constantemente en cierto espacio, se convierte en definición. Así es que doctrina, como siempre estaba relacionada con manipulación mala, pues se convirtió en una palabra equivocada. Pero la palabra doctrina viene del griego doceres, y que significa enseñar. De ahí proviene también la palabra docentes, ¿no? El grupo de docentes es el grupo de maestros del grupo que enseña, ¿no? Así es que doctrina, lo único que quiere decir es enseñar, ¿no? Y aquí podríamos decir la sana doctrina o la sana enseñanza. No hay nada oculto, no hay nada malo, lo malo es como lo tomamos. Entonces, cuando te dicen la doctrina de Jesucristo, no te está hablando de un lavado cerebro, sino te está diciendo cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, a veces definiendo bien las palabras cambia de sentido mucho de lo que escuchamos, ¿no crees? ¿Cómo es esta doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina es ah, la enseñanza correcta que produce vidas correctas. Una sana doctrina, una sana enseñanza es aquello que produce vidas correctas. Lo contrario de esto, la enseñanza corrupta produce vidas corruptas. Y bueno, cuando una enseñanza o unas palabras del Señor
o una porción de la Biblia está mal enseñada, aunque la doctrina es buena, la palabra es buena, la forma de enseñarla, si está mal, va a producir mal, ¿no? ¿Cuántas falsas religiones no están basadas en verdades bíblicas? La verdad es que todas, o la gran mayoría de las falsas religiones, están basadas en verdades bíblicas, porque la verdad bíblica tiene poder. No hay eh, duda de eso. La verdad bíblica es como un ladrillo, ¿no? O un tabique. Cada porción de la palabra es como un tabique. Y tú puedes tomar un tabique y construir una casa a través con esos tabiques. Pero también puedes agarrar un tabique y ponerle entre el tabique una tabla y entre el tabique un poco de arena y entonces empezar a construir algo que es frágil, que está mal construido, pero que fue económico, tal vez, hablando de construcción, pero que no es lo sólido que podría ser una casa construida con puros tabiques. Así es mi forma de explicar cómo las falsas doctrinas tienen verdades bíblicas. Tienen tabiques dentro de sus enseñanzas, pero esas enseñanzas están mal aplicadas y entonces producen vidas incorrectas, vidas corruptas. Una sana enseñanza va a producir vidas correctas. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la única forma de evaluar lo que has leído, lo que has escuchado, lo que has aprendido, es cómo lo vives. No hay otra forma de evaluar la palabra de Dios en tu vida, sino cómo lo vives. La palabra de Dios dice en uno de los versículos, por sus frutos los conocerán. Ah, en el sentido de nuevo positivo, porque siempre que escuchamos frases así, dicen, oh, todo lo que he hecho, pues sí, lo que has hecho y lo que he hecho yo y lo que hemos hecho está mal, ya, está mal, está equivocado, está corrupto, sí, pero la palabra de Dios siempre fue un llamado a la restauración, a la renovación, a la transformación. Así es que ahorita que estés escuchando la palabra de Dios y empiezas a hacer tu lista, no hagas una lista de lo que ya fallaste. Es una de la lista de lo que puedes hacer para mejorar o de lo que necesitas corregir. Créeme, te lo digo personalmente. Si yo hubiera hecho una lista de lo que he hecho o hubiera comprado mi vida de acuerdo a esta palabra, pero con referencia a lo que ha pasado en mi vida, no tengo nada que hacer aquí. No tendría nada que hacer aquí. Pero es la gracia de Dios, es su misericordia la que me permite estar aquí, porque es su misericordia la que me ha regalado este don de poder leer la palabra y que Él me revele como la estructura y pueda yo explicarte. Se llama don de enseñanza. Ah, creo que lo tengo, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, no es porque soy especial, pero no pudiera ni siquiera practicar ese don si todo el tiempo estoy pensando en el pasado. No pudieras tú practicar una nueva vida, ser un buen padre, un mejor padre, una mejor esposa, un joven, si estás pensando en el pasado. No se puede. Así es que te recomiendo mucho que lo que vamos a hablar lo pongas como, como cosas que puedo hacer, que puedo cambiar, que puedo mejorar, que tengo que soltar. ¿Sale? Es activo, no pasado, es presente, es futuro lo que la palabra de Dios nos está hablando. Eh, el versículo entonces dice eso, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cómo sé que es sana doctrina? Bueno, ¿cómo está? ¿Qué está produciendo en la vida de las familias, en tu vida, esta palabra de Dios? Dice el versículo 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, eh, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y de nuevo, sobrios, sanos, digo, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. ¿Qué es ser sobrio? Bueno, ser sobrio es tener una mente clara, sin extremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien, no voy a hablar de cosas malas, pero digo, hay que poner el ejemplo, ¿no? Cuando alguien toma de más, unas copitas de más. El que no, el que era muy serio se pone hasta bailador, chistoso. Todos tenemos esa experiencia. Si no personal, la hemos visto, ¿no?
el tío o la persona que es muy serio, y con una escopeta ya decíamos, ya está, cuete mi tío, porque pues, mira cómo baila, ¿no? Ya se avienta el pasito dominguero y la vuelta de la cumbia y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no está, no tiene una mente clara, ¿no? Y se va a los extremos. Ese es estar o embriagado o estar, no estar sobrio. Sobrio es lo contrario. Sobrio es tener una mente clara y no irse a los extremos. Y lo que le está diciendo aquí que los ancianos, y cuando habla de los ancianos está hablando de los que sí son miembros de la iglesia y tienen una responsabilidad, pero más que eso, pues son padres de familia. Entonces, esta enseñanza pudiéramos decir que le está hablando a nosotros, los padres de familia, ser sobrios, de nuevo. No es que no se embriaguen, no, no. Ser sobrios es ahorita, ahorita, a partir de hoy, tener una mente clara, no irse a los extremos. ¿Cómo balanceo eso? A través de la palabra. Serios, dignos de respeto, quiere decir. Serios quiere decir dignos de respeto. Ah, yo creo que es válido ser juguetón con tus hijos, pero siempre como padre debes recordar que primero eres su padre y después su amigo. No quieras ser su amigo primero y después su padre porque pierde el sentido, ¿no? Eh, pudieran faltarte el respeto. Y yo te puedo contar muchas historias de cómo cuando no se respeta la autoridad, cuando no se respeta al papá, cuando el papá no ha sido serio en su forma de vivir, en su forma de enseñar, y genera la falta de respeto, produce un daño psicológico terrible, ¿no? Así es que le pide que a estos papás sean sobrios, sean serios, sean prudentes. ¿Quiere decir prudente? Bueno, prudente es aquel que tiene dominio propio, que tiene equilibrio emocional y espiritual. Prudente es un equilibrio entre la vida práctica, la vida emocional y la vida espiritual. Un equilibrio. No, no puedes eh, ser extremoso, no puedes ser totalmente espiritual, ni totalmente emocional, ¿no? Cuando vas a corregir a tu hijo o tu hija, cuando vas a hablar con tu esposa, pues tienes que ser prudente en las palabras que utilices, ¿no? Por ejemplo, no puedes, porque no es prudente querer decirle a la esposa que la comida estuvo salada cuando le dices, "Ah, no, mi mamá hacía la sopa mejor". Le digo, es totalmente imprudente, ¿no? O tú no sabes ponerle sabor a la comida. Qué imprudencia sería que un papá, un hombre, le hablara así a su esposa, ¿no? Debe ser prudente, no emocional, no totalmente espiritual, como, ay, Dios mío, ¿no? Eh, expresiones con las que que tratemos de enseñar a nuestra esposa a través de una manipulación espiritual. La palabra de Dios dice que tú debes ser sumisa, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es manipulación, ¿no? La sumisión no viene por obligación, viene por decisión. No puedes obligar a una mujer a que sea sumisa, a que sea obediente, porque no va a funcionar. Tu esposa va a ser sumisa, obediente, amorosa, por decisión. Y esa decisión viene por lo que recibe, por lo que siente. Así es que prudente es un balance entre emocional y espiritualidad, ¿no? No puedes de pronto decirle a los hijos o a la hija cuando los regañas palabras que duelen, ¿no? ¿Cuántas veces no han dicho? Bueno, yo he escuchado muchas veces, preferiría que mi papá o mi mamá me pegara en lugar de que me dijera todo lo que me dijo. Porque a veces las palabras lastiman más, ¿no? Quedan más marcadas. Eres un eh, y muchas cosas, ¿no? Y el hijo, la hija a veces están en un momento en el que todo lo que le dicen parece que es verdad. Y les dijiste una palabra que queda grabada en su corazón y en su mente, y toda la vida o gran parte de su vida piensa que es eso. Debe ser prudente, emocional y espiritualmente. Y luego dice que debe ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia.
sanos en la fe, una doctrina firme, ¿no? No, no una doctrina definida por quitarle a la Biblia lo que no te agrada. Una sana fe está basada en una comprensión y sin una comprensión, en una lectura total de lectura total de la palabra de Dios, ¿no? Habrá cosas que no entendemos, habrá cosas que no te puedo explicar, porque tampoco yo las he entendido, pero habrá otras que puedes comprender completamente. Una sana fe está basada en reconocer quién es Jesucristo, quién es Dios Padre, quién es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, y quiénes somos nosotros. Esa es una sana fe. La sana fe depende de que tu confianza está basada en la obra de Cristo en la cruz. Esa es la única forma. Tu fe, tu confianza está basada en la obra de Jesucristo en la cruz. Y cuando hablamos de eso, pudiéramos aquí hablar, llevarnos horas, días hablando de qué significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero lo que significa rápidamente es que ahí está nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra redención. Una sana fe. No depende de tus obras, depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nada más. Nada más. Tu fe produce que hagas cosas buenas, pero tus obras buenas no ayudan en nada. Ni ayudarán, ni nunca han servido, ni servirán. Solo es la obra de Jesucristo. Sanos en el amor, dice, afectuosos y responsables. Sanos en el amor. Y esto, un padre de familia debe ser sano en la forma en la que ama a sus hijos, a su familia. Una forma no manipuladora, ¿no? Wow, qué enfermizo es esta. Y de nuevo, hago mención a lo anterior, no porque ya lo hiciste, ya ni modo, ya fallaste, no, no. Es para que recordemos y podamos corregir, ¿no? ¿Cuántas veces hay papás que después de hacer algo mal tratan de compensar con algo bueno? ¿Mm? Ese es un amor enfermizo, es un amor manipulador. Y aquí te puedo dar ejemplos de extremos, ¿no? Maltrata a la esposa y el otro día le lleva flores. Le da un mal ejemplo a los hijos y al otro día quiere enseñarles cosas. Eh, eh, sanos en el amor. Sanos en el amor es cuidar de tus hijos siempre y en todo momento, enseñándoles a que guarden su palabra, enseñándoles lo que quiere Jesucristo, Jesucristo, lo que quiere Dios para sus vidas. Sano en el amor es amar a tu esposa de manera completa, natural, de nuevo. Ya fallaste, ok, pero puedes corregir. A partir de hoy es un nuevo empezar. Esposa, espérate, ahorita te toca a ti, pero digo, no empieces a ponerle ahí taches a tu esposo. Ah, ya ves lo que hiciste, no. No se trata del tache, porque en el tache estamos todos tachados. Lo pasado ya pasó. Vamos a construir, vamos a ser una nueva persona. Dice aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso me sigue apasionando predicar la palabra, porque no es un punto y ya murió. No, es una esperanza de cambio, una esperanza de una vida nueva. Eh, por último, dice aquí el versículo 2 sanos en la paciencia también. Y la paciencia tiene que ver con resistencia en las pruebas. Sanos en la paciencia. Yo sé que los problemas económicos, que los problemas familiares, que a veces la actitud de la esposa o de los hijos pudiera ser desesperante, sobre todo en este proceso de cambio. Digo, ¿quieres empezar a vivir una vida en Cristo? Pídele paciencia. Primero para ti, porque sí, escalar la montaña cuesta. Sí, que si ponemos ejemplo de escalar, es que no tengo condición, yo estoy gordito. No, no, no es un ejemplo literal. Escalar la montaña significa simplemente empezar a caminar, ¿no? Así es que va a haber momentos en los que vas a decir, no te rindas, sigue buscando a Dios, ¿sale? Y esto es para los hombres. Sigue buscando de Dios, no te rindas, no te rindas. Detrás de ti viene tu familia. Si tú te rindes,
y tú te rindes, es como el marinero, ¿no? Que el capitán se avienta o se sale del barco y deja a todos ahí en el barco, que no saben manipular el barco y pues el barco va a hundirse. Por eso eso de que mujeres y niños primero, y al último el capitán. No sé si supiste de un capitán, no sé si en Francia, que el barco se iba a estrellar y él salió del barco y el barco se estrelló y hubo víctimas y después lo estaban acusando porque saltó, o sea, se fue del barco. Y es un caso real, ¿eh? Por ahí búscalo en internet, pero eh, fue el acto más cobarde y creo que fue como lo tomaron y lo degradaron, porque pues, todos los capitanes, ese es su honor, se hunden con su barco, pero ahí están. Pues ese es el honor de un padre de familia. No te salgas, no abandones el barco, no te escapes. Sí, te has escapado, sí, ok, volvemos a lo mismo. Lo pasado, pasado. De aquí en adelante, no te rindas, sé paciente. Dice, dice el versículo 13 y 5, hablando ahora a las mujeres mayores y a las jóvenes. ¿Estás lista? A las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Así le voy a dejar. Y me dicen las mujeres, ya aquí me empezaron a reclamar. Bueno, a las mujeres ancianas, es decir, a las mamás, dice primero que sean reverentes. Reverentes es un comportamiento digno del tiempo. Reverente es un comportamiento digno del tiempo. Es decir, no sé si has visto ya mujeres grandes que se visten como jovencitas o que quieren irse a divertir como jovencitas y que se han ido a divertir como jovencitas. ¿Sabes? Hay tiempo para todo. Ujú. Aquí le está hablando a las mujeres mayores y de nuevo, las mamás, pues pueden ser amigas de sus hijas, pero tienen que ser reverentes. Reverente tiene que ver, por definición, eh, con eso, con un comportamiento digno del tiempo, un comportamiento digno de la época. Ujú. Imagínate una mamá que anda con sus colitas de colores y con sus tenis y su faldita. Digo, se ve hasta raro, ¿no? Dices tú, o está loca o estoy viendo mal. Bueno, es lo que dicen algunos, ¿no? La cosa es, de nuevo, lo que has hecho ya, es reverente, es vestirse con dignidad. Aquí le está hablando Pablo a las mujeres cretenses que estaban viviendo en una sociedad muy contaminada, muy corrompida por las ideas estas griegos y el desorden que había, y entonces, pues era todos contra todos, no en el sentido como en Sodoma y Gomorra, pero sí había fiesta, ¿no? Era tiempos de fiesta. Y cuando hay tiempos de fiesta y una mujer madura no entiende su tiempo de fiesta, de pronto em, terminan haciendo, voy a ser cuidadoso, si no el ridículo, terminan estando fuera de lugar. Es lo mejor que puedo decir, ¿no? Reverentes, un comportamiento digno del tiempo. Tampoco puede andar jugando a las muñequitas, es un comportamiento digno del tiempo. El honor que le da a su edad es eso, es reverencia. Una reverencia que bien practicada sirve para enseñar a los jóvenes y a las jóvenes. No calumniadora. ¿Sabes que me encontré algo muy curioso? La palabra calumniadora o calumnia viene del griego diabolos, eh, que dice es diablo, no siendo mero no diabólicas, pero diablillas, podría para ponerla, no calumniadoras. ¿Quién es el calumniador? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el acusador? Pues es el diablo. ¿No? Es el diablo, el padre de toda mentira, el que siempre está acusando. Y aquí me llamó la atención que dice a las mujeres mayores reverentes, o sea, un comportamiento digno de su altura, no calumniadoras, eh, no sembradoras de discordia. Eh, Sabes, a veces calumniar tiene que ver con acusar. Y a veces ha sucedido.
Acuérdate que estoy hablando de lo que ya se hizo, pero de lo que debes cambiar. Hay mujeres que dicen, no se ponen histéricas, sino se ponen históricas, y entonces empiezan a acusar al hombre de lo que ha hecho. ¿Sabes, esposa, que estás escuchándome? Y esposo, tú acabamos de decir que vas a empezar, ¿verdad? Si no estabas en el barco, te vas a subir al barco, entonces no te vas a bajar. Mujeres prudentes, no acusadoras. No se puede construir sobre las ruinas. Hay muchos matrimonios que están en ruinas porque no conocíamos de la palabra de Dios, porque no sabíamos construir. Es más, muchos quisimos construir sin saber hacer ni mezcla, ¿no? No sabíamos ni cómo alinear una pared, y la pared nos quedó chueca, y después de un tiempo se cayó. Es como quiero ejemplificar un hogar que fue construido sin unas bases. Empezamos a construir rápido, ¿no? La palabra de Dios dice que eh, construimos en arena, ¿no? No hubo fundamentos, nada más lo que nos vino, lo que teníamos, lo que sabíamos, ahí construimos y construimos como construir en la arena. Y entonces vinieron, dice la Biblia, lluvia, tormentas, viento, y la casa cayó. ¿Por qué? Porque no tenía fundamentos. Pero dice que el hombre sabio construyó sobre la roca. Es decir, puso un fundamento firme, y la roca representa a Cristo, y construyó sobre la roca, y ahí puso su casa. Y entonces vinieron lluvias, tormentas, vientos que representan pues las cosas de la vida diaria, problemas, angustias, tragedias, malas noticias, etcétera. Pero vinieron todas esas cosas y no cayó, porque estaba plantada sobre la roca. Así es que ah, sí, hay muchos matrimonios y muchas familias construidas sobre la arena, y unas ya se cayeron. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios puede reconstruir y dar vida. Cuando estaba muerto, darle vida. Lázaro lo resucitó. Dice que hablando de nosotros, que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos puede dar vida. Y vida en abundancia. O sea, no solo vida, sino vida en abundancia. La palabra de Dios es positiva. Es, vamos a construir. Vamos a vivir una nueva vida. Pero tenemos que estar de acuerdo. Por eso le está hablando a los hombres, qué es lo que tienen que hacer, y a las mujeres, prudentes, ¿no? Comportamiento de acuerdo a su edad, eh, no calumniadoras, no históricas, no sembrando discordia, no creando problemas, ¿no? A veces debemos aprender a callar, ¿no? Y no es que la mujer hable mucho, pero a veces debemos aprender un poco, ¿no? Dice Proverbios, o se me fue el nombre, pero dice en Proverbios, la mujer sabia, la mujer necia con sus, eh, sí, la mujer sabia destruye su hogar, la mujer necia destruye su hogar con sus propias manos, la sabia con sus propias manos lo construye. Ah, habla de mucho. Aquí le está hablando de mujeres maduras. Maestras de bien. eh, Maestras de bien es algo así como mentoras espirituales, sobre todo para sus hijas, ¿no? Enseñarles y darles buenos consejos. Y bueno, hablando de mujeres sirviendo en la iglesia, enseñando a las jovencitas a darles buenos consejos, consejos que se dan con amor, con ejemplo, ¿no? De nuevo, una mujer prudente, pues se viste bien, se viste prudentemente, está bien. No voy a hablar ahorita de la vestimenta, porque hay mucho que discutir, solo te quiero decir que prudente quiere decir un comportamiento digno del tiempo, y ser maestras del bien son mentoras espirituales, ¿no? Vas a hablarle a las jovencitas y a los jóvenes de cuestiones espirituales, y no hay forma de hablar de algo espiritual si tu corazón está mal, si tu mente no está clara. Así es que no soy yo, lo está diciendo la palabra de Dios, que le está diciendo que las mujeres sean esto, que hagan esto, ¿no? A, a las mujeres jóvenes, dice que enseñan a las mujeres jóvenes, versículo 4, a amar a sus maridos
a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Qué bonito es esto, Rubén. Este, sabes, traté de buscar, antes había una forma de evaluar, pues si no fácilmente, pero había forma de evaluar cuántos divorcios hay en la sociedad, cuántos están divorciando, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo está funcionando esto de que ahora la mujer también puede trabajar, cómo la liberación femenina ha venido a aportar o a quitar a la familia, pero no hay estadísticas claras, ¿no? Que si es bueno que la mujer trabaje, que si es bueno que ahora tengan equilibrio, no hay, no hay no hay una forma de evaluar en la sociedad. La verdad, la verdad es que podemos verlo, ¿no? Es, ha traído efectos buenos y malos en la familia. Así es que no quiero hablar de que si la mujer debe trabajar, si la mujer debe someterse, si la mujer debe hacer esto. Dice que a las jóvenes lo que les está pidiendo es que las jóvenes pues tengan un comportamiento de tal manera que dice el versículo 5 para que la palabra de Dios no sea blasfema. Tu comportamiento como joven, como esposa, cuando hace la lista, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿qué tanto? ¿Qué tanto castas? ¿Qué tanto sujetas a sus maridos? ¿Qué buenas, cuidadosas? ¿Sabes qué? No te voy a decir qué es lo que tienes que hacer ni cómo debe ser la mujer moderna, ¿no? Entonces estaremos hablando, vienen conceptos que si del machismo, que si del feminismo, que si esto estuvo escrito en otro tiempo. eh, ¿Para qué deben ser todo esto? ¿Para qué deben ser buenas? ¿Para qué deben ser sujetas a sus maridos? ¿Para qué deben ser cuidadosas de sus casas? ¿Para qué deben ser castas? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer puede tener un puesto y ganar más que el esposo, y esto no le da autoridad para faltarle al respeto. Una mujer puede ser profesionista y el esposo un obrero, pero ella respeta a su esposo, ¿no? Y ese respeto está basado no en que una opresión física, sino en una reacción de lo que ha escuchado que Dios quiere para la mujer y en una reacción de lo que el hombre ha escuchado de lo que el hombre debe ser en su hogar. Es decir, cuando un hogar está practicando lo que la palabra de Dios dice, puede haber estas variantes modernas, pero siempre su vida, su actitud va a servir para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué tan casta, qué tan buena, qué tan justa, cuánto cuidas a tus hijos, qué tan sujeto estás a tu marido, la palabra de Dios no sea blasfemada. Acuérdate que Dios tiene un orden. Y Dios es un Dios de orden, no es un Dios que se les inventa, ¿no? Dice que creó primero el hombre y luego la mujer. Tuve una plática hace poco con una hermana cristiana, este, y, y había un poco de debate, ¿no? Siendo una hermana cristiana. Y yo no veo en la palabra de Dios una imposición, lo que veo es un orden, porque dice la palabra de Dios que delante de Dios no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay esclavo. Dice que delante de Dios todos somos iguales. Pero también dice la palabra de Dios que somos un cuerpo y que no todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser mano, no todos pueden ser pie. Es decir, Dios es un Dios de orden y hay una función para cada persona, ¿no? Un hijo no puede ser el líder de la casa. Habría falta de orden, algo estaría mal con el papá o con la mamá. Digo, puede de pronto un hijo tener que hacerse cargo porque el papá y mamá no están o no está el papá, etcétera. Pero ese no es el orden. Dios, el orden de Dios es que es el hombre, cabeza del hogar, la mujer, ayuda idónea, y los hijos sometidos a esa cobertura.
espiritual. Ese es el orden. No se trata de me gano lugar, es un principio de orden. Y en ese principio de orden, la mujer puede ser ayuda idónea y ganar más y ser profesionista, y el hombre puede ser un obrero, puede tener no educación si quieres, pero ama y respeta a Dios. Y esta mujer ama y respeta a Dios y por lo tanto le da respeto y honor a su esposo y su esposo la cuida y la ama como la palabra nos enseña. Es decir, aquí te está dando instrucciones a ti, no para que voltees y le digas a tus hijos, ¿ya viste cómo tienes que ser? No, a ti mamá primero te está diciendo cómo tienes que ser. A ti jovencita te está diciendo ahora cómo tienes que ser. ¿No? Ah, no he dicho a los jóvenes. Ah, pues el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Nada más. ¿Qué quiere decir la palabra prudente? Bueno, la palabra prudente es dominio propio. ¿Cómo se obtiene dominio propio? Bueno, Pablo resume esta virtud en dos cosas, en varias cosas. En pureza, fortaleza, resistencia, disciplina y buen juicio. Y dicen los jóvenes, y iba bien con el primero, ya la segunda, la tercera, ¿verdad? Y es una pregunta natural de uno cuando es joven. ¿Cómo puedo tener una vida buena? ¿Cómo puedo tener un futuro? Y sobre todo en esta época en la que la incertidumbre para los jóvenes es, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, la vida está poniendo muy difícil, no hay trabajo, el peligro. En las sociedades están los jóvenes sometidos a un bombardeo de ideas y de pensamientos. ¿Sabes, jovencita, qué te puedo decir? Mm, Cuando tú pasas mucho tiempo escuchando el TikTok, las noticias, cuando pasas mucho tiempo oyendo lo que otros piensan, eh, no sé si te has dado cuenta, pero terminas pensando lo que otros piensan. A veces te llegan tantas ideas tan rápido que no tienes tiempo de digerirlas, de analizarlas, simplemente, y te has dado cuenta, te voy a decir no como broma ni como burla, pero a veces le pregunta al papá a los hijos, ¿y por qué hiciste esto? Pues porque todos lo hicieron. Y todos lo hicieron y por eso tú lo hiciste. Pues sí. Los retos que hacen de pronto, hacen retos en el TikTok y los jóvenes caen haciendo cosas que dices, ¿por qué lo hicieron? Es que era un reto. ¿Y qué? Pero lo analizaste, lo pensaste, ¿qué te da, qué te quita? No, porque es mucha información y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Los jóvenes están siendo bombardeados por mucha información. La pregunta es, que un joven sanamente se podría hacer, ¿cómo le hago para, para tener una vida pues bonita, ¿no? El Salmo 119, versículo 9, dice, apúntalo para ti, joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así de difícil. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa el mundo? Cuando tú empiezas a escuchar de Dios, empiezas a escuchar cosas que dices, ay, mi torre, como que mi amigo estaba medio loco, ¿no? ¿Sabes? Una vez un consejo de mi mamá me dijo, que tuviera cuidado de las malas amistades, porque hay amigos que dicen, no le hagas caso a tu mamá, ven, hagamos esto. Y eso siempre me lo decía. ¿Qué crees? Casi fue textual lo que sucedió. Un día mamá, no sé, salió, fue al mercado, no sé qué, y nos dejaba en casa. Nos podíamos salir por la ventana porque aunque nos dejaba encerrados con llave y encadenados y todo eso, nada más cerraba la puerta, podíamos salirnos por la ventana. Entonces, muy claramente recuerdo a este amigo, un joven, compañero de ahí de la calle, que dijo, vengan, vamos allá al bosque, no, o sea, nos invitaba a salir. Y le dijimos, no, no está mamá. No le hagas caso, ellos no saben nada, vente. Lo mismo que había dicho mamá, lo estaba diciendo. No le hagas caso a tu mamá, vente, vámonos. Y fue así como un ring, ¿no? Este, lo que dice mamá. ¿Qué creen? No le hice caso a mamá. Entonces nos salimos, y tengo muy marcado ese día porque, y te voy a decir por qué marcado. Nos salimos, nos subimos a la azotea, me acuerdo que estábamos en la azotea de mi casa, mi hermano y yo, y no sé qué estábamos haciendo, pero afuera estaban jugando fútbol. Entonces la pelota se fue a nuestra azotea
y se le ocurre a mi hermano darle una patada para aventarla más lejos. Y no sé cómo empezó, que dijeron, que exigieron y que nos empiezan a aventar de pedradas. O sea, no pedradas de que, que eso, no, pedradas de pedradas, piedras. Y nos empezaron a bombardear, entonces me tiro al techo, así, literal. Y mi hermano también, y estaban aventando unas piedras, ¿no? Y como tenía curvita la casa, pues no. Pero en eso se me ocurre levantar para ver si ya se habían ido los soldados. ¿Ya se fueron? No. Aquí tengo una cicatriz, este, que por no oír lo que mamá había dicho, ese día pasó todo. Oí lo que dijo mamá. Una persona, los amigos son a veces malos, que va a decir, no le hagas caso a tus papás. Y lo dijo este hombre. Y de todo mundo salí, ¿y qué crees? Me quedó grabado, muy grabado, que tengo una cicatriz de esas cosas. Entonces, joven, eh, escuchas muchas cosas. Escucha por ahí historias de cuántos jóvenes terminan mal por escuchar a sus amigos o por hacer lo que los amigos hacen. ¿Cuántos no han probado por poner así una ropa? Porque el amigo lo invitó. ¿Cuántas veces no ha sido un joven leal? La palabra leal es muy, muy valiosa entre los jóvenes, ¿no? Lealtad, ¿no? ¿Quién te dio esto? Y se aguantan y no dicen a los papás, ¿quién te enseñó esto? ¿Quién te dio esto? ¿Quién te trajo? Y aguantan porque no quieren delatar a su amigo, ¿no? Tienen lealtad a su amigo. Pero hay que saber dónde la lealtad es correcta. La lealtad es primero a Dios, luego a tus padres. Ellos siempre van a estar contigo, siempre, ¿no? Pero un amigo, y no quiere decir que haya amigos malos, más bien que hay influencias malas, y que hay amigos malos y mal influenciados que te prestan, te dan un poquito de droga, un poquito de esto, y a veces los peores amigos, entre comillas, lo hacen para ver cómo te pones, ¿no? Y te hacen burla después de que te probaste o hiciste lo que te dijeron. Y lo hiciste porque querías ser parte del grupo. Te puedo poner tantos ejemplos, pero ¿cómo el joven guardará su camino? ¿Cómo puede enderezar su camino? Salmo 119, versículo 9 dice, con guardar tu palabra. Proverbios capítulo 3 versículos 6 y 7 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia manera de... yo creo que no. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios, reconoce a Dios en todo lo que hagas y Él enderezará tus veredas. No confíes en tu propia fuerza ni tu propia experiencia, aunque hay jóvenes de 13 años que creen que ya pueden, saben más que los ancianos y no me volteen a ver. Aquí hay dos jóvenes que luego ya, bien viejitos que no, no. No. O sea, hay jóvenes que están jóvenes y piensan que saben más porque, y saben más porque ellos sí pueden agarrar el teléfono y rápido hacer algo que yo no puedo hacer y no es porque no estoy, o sea, simplemente estoy viejo, o sea, no conozco la modernidad, pero eso no quiere decir que sabes más, ¿no? No. Sí que no te apoyes en lo que conoces. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y cuando reconoces a Dios, reconoces que Dios te dio a tus padres, a tu papá y a tu mamá, para que sean primero, el primer punto de referencia para buscar a Dios. Tengas confianza en ellos. De nuevo, ya me ha pasado, o que el pasado pasado es de aquí en adelante. No suspiro. Versículo 7. Preséntate tú como en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y aquí ya sí le está hablando al líder, le está hablando al pastor, le está hablando a mí. Así es que esto lo saltamos porque eso es... eh, dice, a ti, preséntate como ejemplo de buenas obras. Aquí puedes, si no calificar a tu pastor, por lo menos estar alerta, ¿no? El pastor debe ser eso, ejemplo de buenas obras. En la enseñanza debe mostrar integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Por qué integridad? Acuérdate que hablamos la semana pasada de ser congruentes, de no solo hablar, sino hacer. Eh, qué desgracia cuando un pastor eh, cae en algo o lo pueden acusar de algo, de lo que dijo no hagas.
porque el ejemplo es terrible, desastroso. Y aquí simplemente como un poco de defensa a todos mis hermanos pastores que han caído y conozco o que han fallado o que se les ha ido, puedo decir que cuando tú ves que tu pastor no está correcto, ora por él, ora por él. ¿Sabes? Y lo digo así sinceramente. Los pastores a veces somos muy atacados por el enemigo y es natural, ¿no? En cualquier guerra, ¿a quién le tiran el primer balazo? Pues al que está dirigiendo. Le dan un balazo al sargento o al capitán y todos los soldados se quedan sin dirección. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos, no? Se quedan sin el líder. Así es que muchos pastores han sido muy atacados. Rodéalos con oración, rodéame con tu oración. Rodea a tu pastor con oración, cuídalo, ámalo, ponlo en las manos de Dios. Eh, y sí, cuando han resbalado, sabes que cuando un pastor ha resbalado necesita muchísimo. Porque un pastor que cae, digo un pastor, ¿no? Porque hay falsos maestros. Pero un pastor cuando no se dio cuenta y falló, o cuando no pudo detenerse y falló, cuando sabiendo que estaba mal falló, el reconocer, el ser consciente que le ha fallado a Dios, le provoca tanto dolor. Eh, me provoca mucho dolor. Así es que ama a tu pastor. ¿Sí? Sí están atacados por enemigos, sí hay una gran lucha, sí tenemos que ser más, eh, no más fuertes, pero más comprometidos con la palabra de Dios. Es eso, más comprometidos con la palabra de Dios. Igual que un papá debe ser más comprometido con su responsabilidad, bueno, pues un líder espiritual debe ser más comprometido con la búsqueda de la palabra de Dios, con más consciente de su vida, más consciente de lo que está haciendo todos los días. Y pastor, que si estás escuchando, eh, si ha fallado, déjame decirte que si tú tienes un dolor en tu corazón por haberle fallado a Dios, no porque te descubrieron. Si tienes dolor y vergüenza porque te descubrieron, habría que explorarlo por otro sentido. Pero si te duele haberle fallado a Dios, si te duele haber hecho lo que dijiste que no se tenía que hacer, te puedo decir una cosa. Si te duele, Dios está ahí para amarte, para perdonarte, para restaurar. Sí, arrepiéntete, sí, arrodíllate, sí, clama al Señor. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Porque Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, de los nuevos inicios, de las segundas oportunidades. Dios es el Dios que mientras estés vivo, siempre hay esperanza. Siempre, siempre hay esperanza. Así es que los líderes, pues debemos ser eso, irreprochables, mostrando integridad, seriedad, sobre todo con la palabra de Dios. Y digo seriedad, no critico a pastores que hacen bromas en el púlpito, pero está mal hacer bromas de la palabra de Dios, hacer bromas de Jesucristo, hacer bromas del Espíritu Santo. Es serio con las cosas que son serias, que son dignas, que son santas. He escuchado pastores que de repente dicen cosas como, ¿por qué la puerta de la iglesia está tan alta? Y ya soy ese chiste, ¿por qué los ángeles se ríen? Y ya es, y son, no es serio, no es serio cuando no se toma en serio la palabra de Dios. Así es que debe ser serio, no hacer bromas de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. El sentido del humor es siempre el sentido del humor, pero hay que saber también cuándo y dónde, ¿no? O sea, si un pastor se pone a contar 15 minutos de chistes y 5 minutos de predicar, pues habrá que ver, habrá que ver, ¿no? Mejor tiene que ser cómico u otra cosa. Y hay un pastor que le llaman, sí, estoy en Parkinson, porque hace muchas bromas, pero habría que, eh, habría que ver dónde está el error, ¿no? Ser irreprochable en lo que hace y de nuevo, ¿para qué el pastor debe ser eh, ejemplo de buenas obras, íntegro, con seriedad, enseñar la palabra? ¿Para qué? Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Versículo 8. ¿Cuál es el objetivo de ser serio, de ser prudente, de ser íntegro? Que el diablo, el adversario,
se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Y, y yo estoy en ese trabajo, de hacer que el diálogo se avergüence y se aleje por haber pensado que podía robarme el gusto, la pasión y la alegría y el amor de predicar, de enseñar la palabra de Dios. Yo amo y respeto mucho tu tiempo y trato de prepararme, pero más que eso, eh, trato de escuchar la voz de Dios de manera personal. Y estoy cambiando, estoy quitando muchas cosas, estoy luchando todos los días, sí, todos los días, eh, pero no quito el dedo de ahí. ¿Sabes? Me siento a veces como esos soldados que están caídos. Me siento como Rocky en la primera pelea. Ya es que lo traían ¿cómo dicen? Como costal de papas. Ya lo traían más arrastrado que un novio mal correspondido. Todo sangrando, con el ojo así todo chueco, y todo decía, no, no, no. ¿Qué quiere decir? Sigamos adelante, porque ya ni se le entendía, ¿no? Pero se mantuvo. Así me he sentido a veces, golpeado en el suelo, pero me he levantado. ¿Y estoy herido? Sí. Tengo cicatrices en el corazón y en el alma, sí, pero sé que Dios me da las fuerzas para levantar. Y por eso sigo, por eso sigo. No sigo por orgullo ni porque quiero estar aquí, quiero, quiero seguir sirviendo a Dios. Quiero, quiero honrar a mi Señor Jesucristo. Quiero darle gracias por el don de enseñanza. Así es que, para terminar, desde el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y no sean respondones. Esto habla ya de la práctica, ¿no? Todos somos obreros, qué bueno si eres dueño o jefe, pero todos debemos actuar con los demás en el trabajo de manera honrada, honesta, no tomando ventaja, dice aquí, no respondones, que agraden en todo, que no sean, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y siempre te he dicho, ¿no? Eh, Cuando un obrero, cuando un trabajador, cuando un empleado, cuando un maestro, cualquier nivel, hace las cosas con excelencia, cuida su trabajo, se prepara, llega a tiempo, termina, siempre está dando lo mejor de sí, siempre está viendo qué se puede hacer, qué se puede corregir, siempre está trabajando con excelencia, trabaja con integridad. Cuando está haciendo todo eso un empleado, lo que sea, en cualquier posición que estás, ¿sabes? Solo estaría loco el supervisor, el jefe, que no valorara eso, ¿no? Y sobre todo el dueño de la empresa, va a preferir a ese joven o a esa jovencita, a ese empleado, que a otros. Si hubiera que recortar personal, y si tú has estado viviendo de acuerdo a lo que le dice la palabra de Dios, tú estás seguro. Y estás seguro porque estás obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Y Dios siempre va a respaldar tu esfuerzo. Dios va a respaldar tu función, tu labor. Dios te va a cuidar. Y todos estos ejemplos y todas esas palabras, podemos concluir con que, ¿para qué hacemos todo eso? Dice el versículo 10, al final del versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos. ¿Para qué? Toda la enseñanza es para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Para que en todo, hombres, mujeres, esposas, jóvenes, jovencitas, líderes, donde quiera que estés, cuando vives una vida en congruencia con la palabra de Dios, adornas eso. ¿Y qué significa el adorno? Bueno, pues que la forma en la que vives atrae a otros. La forma en la que tratas a tu papá, a tu mamá, la forma en la que tu mamá trata a tu papá, la forma en que tu papá trata a tu mamá, la forma en la que la familia se trata, la forma en la que vive, la forma en la que una mamá soltera cuida a su hijo, un papá soltero cuida a sus hijos, la forma en la que un viudo, una viuda sigue adelante, de acuerdo a la palabra de Dios, la forma en la que vives y practicas la palabra de Dios hace que se antoje eso que tú quieres. Y hace que pregunten, ¿qué tienes tú que a pesar de las circunstancias, estás tranquilo, estás en paz? ¿Qué tienes? Y entonces puedes decir, tengo lo más precioso, lo más valioso, lo más poderoso,
el amor de Cristo en mi corazón. Mis hermanos, muchas gracias por poner atención. Recuerda, no hay forma de entender y asimilar todo esto si no es que el Espíritu Santo te guíe. Y no hay forma de tener el Espíritu Santo en ti si no te has humillado lo suficiente para decir, ya entendí, necesito a Dios en mi corazón. Y necesito que Dios esté conmigo y que Dios esté todo el tiempo. Y la palabra de Dios dice que Dios quiere estar contigo, pero solo hay un camino, solo hay una verdad. Y ese es Jesucristo. Así es que, ¿qué tienes que hacer? Voltear a la cruz y no solo ver la cruz como un símbolo, sino entender que en esa cruz todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron vencidos, fueron tomados por nuestro Señor Jesús, fueron arrastrados al lago a las profundidades del mar, del fuego, lo que sea. Y, y cuando tú reconoces que Dios murió, Cristo murió en la cruz para tu perdón, el perdón de tus pecados, y que murió por amor a ti, en ese momento el Espíritu Santo viene a tu corazón. Y las cosas que antes no entendías vas a empezar a comprender, porque ahora reconoces que todo tu ser, toda tu mente, es mejor que esté en las manos de Dios. Y le diga, Señor, te entrego todo lo que soy, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo. Te entrego esto, Señor. Ven a mí, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por su presencia. Quiero terminar la grabación, pero quiero